Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de la farándula turca, desentrañando secretos, analizando rumores y por supuesto chismeando un poquito. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que está que arde, un bombazo que ha sacudido las redes sociales y que tiene a todos hablando, la supuesta crisis, el drama, el ¡ay, Dios mío! Entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, lo escucharon bien. La pareja dorada, la pareja que nos hizo suspirar con Amar es primavera, la pareja que parecía indestructible, parece que está en medio de una tormenta. Y nosotros, como buenos detectives del entretenimiento, vamos a bucear en todo el chisme, a analizar las pistas y a tratar de entender qué está pasando en la vida de estos dos talentos. Así que si son fans de Serkan y Ozge o simplemente aman el drama, este vídeo es para ustedes. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de lo que está pasando en el mundo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo y estarán siempre al día con los últimos chismes. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando este contenido que tanto amo. Así que suscríbanse ya. Ahora sí a lo que vinimos. La noticia de la supuesta crisis entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel comenzó a circular con fuerza hace unas semanas. ¿Cómo? Bueno, las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Empezaron a notarse algunas señales que despertaron la curiosidad de los fans y de los medios, menos interacciones en redes sociales, ausencia de fotos juntos, y algunos mensajes un tanto enigmáticos por parte de ambos. Ya saben, esas publicaciones que son como acertijos para los fans. Frases como a veces hay que dejar ir, o la vida da muchas vueltas, acompañadas de fotos en solitario y con miradas que parecen decir: ¡ay, estoy sufriendo! Y claro, cuando vemos algo así en la vida de una pareja tan querida, las alarmas se encienden. La verdad es que desde que se casaron en Italia, en una ceremonia de ensueño, la vida de Serkan y Ozge parecía un cuento de hadas. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, se mostraban como una pareja sólida, enamorada y muy compenetrada. Siempre se les veía juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos especiales con sus seguidores. Su relación, al menos públicamente, era un ejemplo a seguir. Así que cuando comenzaron a surgir los rumores de crisis, el shock fue generalizado. Nadie lo esperaba y la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué está pasando? ¿Qué pudo haber roto la armonía de esta pareja? Asterisco asterisco profundizando en las pistas digitales, el análisis de las redes sociales asterisco asterisco. El primer punto de partida, como siempre, fue el análisis exhaustivo de las redes sociales. Instagram, especialmente, se convirtió en el campo de batalla de la especulación. Los seguidores, como detectives expertos, comenzaron a examinar cada like, cada comentario, cada publicación, en busca de pistas sutiles. La ausencia de fotos conjuntas, un detalle crucial, se convirtió en el centro de la atención. Durante mucho tiempo Serkan y Ozge habían compartido momentos de su vida cotidiana, desde viajes románticos hasta celebraciones especiales. De repente esa ventana a su intimidad se cerró. Las fotos, antes frecuentes, se volvieron escasas. Los pocos momentos en los que ambos publicaban en sus perfiles, parecían mostrar una desconexión. Si bien ambos seguían compartiendo contenido relacionado con sus proyectos profesionales, las muestras de cariño y afecto mutuo, que antes eran constantes, desaparecieron. Además, la frecuencia de las interacciones entre ellos disminuyó notablemente. Los likes y comentarios, que solían ser frecuentes y llenos de cariño, se volvieron esporádicos. Este cambio en la dinámica digital alimentó las sospechas de los fans y avivó las especulaciones sobre una posible ruptura. Asterisco asterisco los mensajes enigmáticos, interpretando las pistas asterisco asterisco. Pero fue la publicación de mensajes enigmáticos lo que realmente encendió la mecha. Tanto Serkan como Ozge publicaron frases que, interpretadas en el contexto de la supuesta crisis, adquirieron un significado mucho más profundo. A veces hay que dejar ir, fue una de las frases más comentadas. Una frase que en un primer momento podría parecer sencilla, pero que en el contexto de una relación sentimental, puede ser interpretada de múltiples maneras. Significaba que estaban considerando separarse. O que estaban pasando por un momento de cambio y reflexión. La vida da muchas vueltas, fue otra de las frases enigmáticas. Una frase que invita a la reflexión sobre la naturaleza cíclica de la vida y los cambios que pueden ocurrir en ella.
Estaban atravesando una etapa de transición. O estaban enfrentando desafíos que amenazaban su relación. Estos mensajes, acompañados de fotos en solitario y miradas melancólicas, eran como pequeños acertijos que invitaban a los fans a especular y a tratar de descifrar lo que estaba pasando. La ausencia de una explicación clara por parte de ambos solo alimentó la incertidumbre y el morbo. Asterisco asterisco recordando el romance de ensueño, un vistazo a su historia de amor asterisco asterisco. Para entender el impacto de esta supuesta crisis, es fundamental recordar la historia de amor de Serkan y Özge. Una historia que comenzó en el set de Amar es Primavera, y que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Serkan y Özge en la pantalla era innegable. Sus personajes, Çınar y Nazlı, protagonizaban una historia de amor llena de pasión, humor y romanticismo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, cautivaron a la audiencia y los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero su historia de amor no se quedó en la ficción. La magia que existía entre ellos en la pantalla se trasladó a la vida real. Comenzaron a salir juntos y poco a poco fueron compartiendo su amor con el mundo. Su relación se convirtió en un ejemplo a seguir. Se mostraban como una pareja sólida, enamorada y muy compenetrada. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos especiales con sus seguidores y demostraban un cariño y respeto mutuo que era evidente para todos. Su boda en Italia, en una ceremonia de ensueño, fue la culminación de su historia de amor. Una boda que selló su compromiso y que demostró al mundo que su amor era real y duradero. Por eso, cuando comenzaron a surgir los rumores de crisis, el shock fue generalizado. Nadie esperaba que esta pareja, que parecía tan sólida y enamorada, estuviera pasando por un momento complicado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas pudiera llegar a su fin. Asterisco asterisco las posibles causas, explorando las teorías asterisco asterisco. Una vez que los rumores de crisis se hicieron más fuertes, comenzaron a surgir diferentes teorías sobre las posibles causas. La primera especulación, como siempre, fue sobre una posible infidelidad. Los fans empezaron a buscar señales, a analizar fotos, a escudriñar los perfiles de ambos en busca de pistas. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna evidencia concreta que apunte a una tercera persona. Y seamos sinceros, acusar a alguien de infidelidad sin pruebas es muy feo. Otra de las teorías que también se ha comentado mucho, es que las largas jornadas de trabajo de ambos actores, y la distancia que a veces implica, podrían haber afectado la relación. Serkan y Özge son dos personas muy trabajadoras, con carreras muy exitosas. Ambos están constantemente involucrados en nuevos proyectos, y eso puede ser muy demandante y complicado para cualquier pareja. La distancia, en particular, se ha señalado como un posible factor. A menudo los actores turcos deben viajar a diferentes países para rodar sus proyectos, lo que puede generar una separación prolongada de sus parejas. La falta de tiempo y la dificultad para mantener una comunicación constante pueden ser un desafío para cualquier relación. Otra teoría, que ha sido menos comentada, pero que no deja de ser válida, es que podrían estar atravesando problemas internos. A veces las parejas atraviesan momentos complicados, independientemente de las circunstancias externas. Problemas de comunicación, diferencias en las expectativas, desacuerdos sobre el futuro, pueden ser factores que influyen en la estabilidad de una relación. Es importante recordar que en las relaciones no existen recetas mágicas. Cada pareja es un mundo y cada relación tiene sus propios desafíos. Lo que funciona para una pareja, puede no funcionar para otra. Por eso es fundamental respetar la privacidad de Serkan y Özge y no especular sobre las posibles causas de su crisis. Asterisco asterisco el silencio, una estrategia o una señal, asterisco asterisco. Uno de los aspectos más llamativos de esta supuesta crisis es el silencio de Serkan y Özge. Ambos han mantenido un perfil bajo en las redes sociales, y no han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Esta falta de respuesta, por un lado, alimenta aún más los rumores y la especulación. La ausencia de una explicación clara por parte de ambos solo genera más incertidumbre y curiosidad. Pero por otro lado, también es comprensible. Es su vida privada, y tienen todo el derecho a protegerla. A veces en momentos de crisis, lo mejor es tomar distancia de la opinión pública y enfocarse en resolver los problemas internamente sin presiones ni juicios externos.
El silencio puede ser una estrategia para proteger su relación de la voracidad de los medios y de la opinión pública. O puede ser una señal de que están trabajando en resolver sus problemas, sin necesidad de hacerlos públicos. Lo cierto es que en este momento el silencio es la postura que han elegido. Y como fans debemos respetar su decisión. *** El apoyo de los colegas, un rayo de esperanza ***. A pesar del silencio de los protagonistas hemos visto algunas reacciones de sus amigos y colegas que podrían dar un poco de esperanza a los fans. Algunos de sus amigos y colegas han comentado publicaciones de ambos con mensajes de apoyo, deseándoles lo mejor y enviándoles ánimo. Estos mensajes, aunque discretos, sugieren que la situación es real y que sus allegados están al tanto de lo que está pasando. Estos mensajes de apoyo, que se manifiestan a través de comentarios, likes o publicaciones dedicadas, pueden ser interpretados como una señal de solidaridad y amistad. Demuestran que Serkan y Özge cuentan con el apoyo de sus amigos y colegas, lo cual puede ser un gran consuelo en un momento difícil. ***El futuro de la pareja, ¿qué podemos esperar? ***. La pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar de Serkan y Özge? ¿Cuál será el futuro de esta pareja? La verdad, solo ellos lo saben. Lo único que podemos hacer es esperar, respetar su privacidad y desearles lo mejor, sea cual sea la decisión que tomen. En este momento hay varias posibilidades. Pueden decidir separarse, pueden decidir darse un tiempo, o pueden decidir superar la crisis y seguir adelante juntos. Si deciden separarse será una decisión difícil, pero también una decisión que deben tomar en función de su felicidad y bienestar. Si deciden darse un tiempo, pueden necesitar espacio para reflexionar, para evaluar sus sentimientos y para tomar una decisión definitiva. Si deciden superar la crisis y seguir adelante juntos, será una muestra de su amor y compromiso. Tendrán que trabajar duro para reconstruir la confianza y para fortalecer su relación. En cualquier caso, lo más importante es que sean felices, y que encuentren la paz y la armonía que necesitan para seguir adelante. ***La importancia de la privacidad, un llamado a la empatía ***. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. A veces, como fans, nos dejamos llevar por la curiosidad y queremos saberlo todo sobre la vida de nuestros ídolos. Pero es importante recordar que son personas, con sentimientos y con derecho a su intimidad. Y en momentos de crisis, el acoso mediático y la presión del público solo empeoran la situación. Por eso creo que lo mejor que podemos hacer es ser empáticos, apoyar a Serkan y Özge, y dejarles espacio para que resuelvan sus problemas a su manera. Ya sea que decidan seguir juntos o tomar caminos separados, lo importante es que sean felices. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos. Detrás de la fama y el glamour, se encuentran personas con sentimientos, miedos y vulnerabilidades. El constante escrutinio público, las especulaciones, los rumores y la falta de privacidad pueden ser abrumadores, especialmente en momentos de crisis. La empatía es fundamental. Tratar de entender la situación desde su perspectiva, sin juzgar ni presionar, es crucial. Respetar su silencio, su privacidad y sus decisiones es lo mínimo que podemos hacer. ***. En resumen, lo que sabemos y lo que queda por saber ***. En resumen, lo que sabemos es que Serkan Ayolu y Özge Gürel están, al parecer, pasando por un momento complicado en su relación. Los rumores de crisis son fuertes, pero no hay confirmación oficial. La falta de interacciones en redes sociales y los mensajes enigmáticos han avivado la especulación. Las posibles causas podrían ser la distancia, el trabajo o problemas internos. Lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor. Lo que queda por saber es qué pasará con su relación. ¿Lograrán superar la crisis? ¿Decidirán tomar caminos separados? El tiempo dirá. Conclusión, el futuro en manos de ellos ***. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido pegados a la pantalla. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Serkan y Özge lograrán superar esta crisis? ¿O creen que el cuento de hadas ha llegado a su fin? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo.
No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima.